Hola, estamos haciendo estas entrevistas para Liga Internacional de Líderes. Mi nombre es Macarena Miletich, soy sanadora e instructora de arquetipos. Hoy vamos a tener una entrevista con Lorena Tomasinzin, que está en Buenos Aires, La Plata, Argentina, y nos va a hablar de la biodescodificación. Es un tema que nos interesa a todos, puesto que al haber tantas terapias tan diversificadas, nos interesa un poco ir a ciertas fuentes que nos puedan ayudar a entender los temas troncales de crecimiento personal para la evolución. Así que, Lorena, cuéntanos cómo nos definirías la biodescodificación. Hola, primero buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del país, del mundo, donde nos estén mirando. Y bueno, para mí es un gusto enorme esta entrevista, Macarena, me encanta. Y te cuento, la biodescodificación es se puede llamar un entrenamiento mental o un método humanista, en donde lo que buscamos es ir de la mente del ego o de la mente de la culpabilidad, del miedo, el señalar a otros sobre algo que me pasa como si el otro tuviese la culpa, a la mente recta, la mente inocente, a la mente del Espíritu Santo, que es la mente de la responsabilidad. Y como lo dice la palabra, es la habilidad de responder, ¿sí? Es identificar realmente cuál es el aprendizaje o la enseñanza que me está brindando esta persona, esta situación, este conflicto. Eso es lo que busca la biodescodificación. Enrique Corbera, aquí en España, insiste y subraya que parte del cuerpo. ¿Qué opinas tú en este tema? ¿Parte del cuerpo, el conocimiento que podemos adquirir desde la biodescodificación? En realidad, lo esencial es identificar la emoción, es identificar cuál es la emoción que me está provocando esta respuesta mental o este programa inocente que se activa a través de una determinada situación, y en función a esto, esta emoción es la que desencadena el efecto en nuestro cuerpo, sea una enfermedad, sea un síntoma, o sea un conflicto de desvalorización o cualquiera de todos los que tenemos. ¿Qué Pero la necesita, realidad, sí, qué perdón. necesita una persona para ir a la consulta de biodescodificación? ¿Qué planteamiento se tiene que hacer? Bien, acá lo importante es identificar que hay un conflicto que no puede resolver con las herramientas que obtiene hasta el día de hoy. Entonces, lo que buscamos es encontrar el hilo de ese conflicto que lleva a un bloqueo emocional y generalmente está arraigado por una creencia limitante de algo que se construyó en la infancia de esa persona, ¿sí? Entonces lo que buscamos es encontrar esa situación en donde la persona por primera vez sintió ese estrés que produjo en todo el organismo un desequilibrio, pero es producto de justamente de las emociones, ¿no? Del sentimiento que inicia el proceso de estrés ante un hecho eh, que vemos externamente, pero que en realidad desencadena emocionalmente nuestro malestar. Hablas de Eso es estrés, pero ¿se tiene que hablar de estrés o de estrés y enfermedad o cómo se ve desde vuestra perspectiva? bien. En realidad, el inicio de todo lo que es biodescodificación empieza con una investigación que hizo el doctor Hammer, oncólogo, quien plantea dentro de su investigación sus 5 leyes de Hammer. Él en su historia personal tuvo una situación, siendo médico oncólogo, tuvo una situación extrema en donde fallece su único hijo
y tanto él como su mujer padecen de cáncer. Él de testículos y ella de pecho. Entonces, él investiga a raíz de este episodio la historia de todas aquellas personas que estaban en su instituto con esta enfermedad, ¿no? E identifica que hay 5 leyes en donde cada afección provocada por un estrés demasiado grande, es decir, un estrés que provoca el hecho de no encontrar una solución a corto plazo, ¿no? No poder ver alternativas, y como consecuencia de esto identifica estas 5 leyes. Él las grafica perfectamente, pero la conclusión es que todo estrés tiene una afección emocional, es decir, todo estrés está provocado por una afección emocional. Y ese estrés es el que provoca en nuestro cuerpo físico la enfermedad. ¿Tiene que ver con un contexto personal o hay influencias familiares en la biodescodificación que se detectan puntualmente? Claro, en realidad lo que buscamos en biodescodificación es identificar la emoción que está provocando esa reacción en esa persona. Porque lo más importante es la observación, como en física cuántica tanto se estudió, es la observación de una situación y la percepción que esa persona tiene de esa situación. Puede ser que en la familia esté pasando algún hecho en sí, pero cada uno lo va a percibir a su modo. Entonces, hay que ver la percepción que tiene cada miembro de la familia de ese hecho y qué nivel de estrés provoca en tanto y en cuanto afecte a tal punto de una sintomatología, de provocar una sintomatología. Si se repite esa condición en miembros de la familia, ¿también se tiene en cuenta en la biodescodificación? Se tiene en cuenta todo lo que es el transgeneracional, el árbol genealógico, porque en realidad no somos Macarena o Lorena, sino todo el árbol que viene de nuestros ancestros, ¿no? Nuestros padres, abuelos y demás. Obviamente los conflictos y las situaciones que vivimos son nuestros, pero quizás es para reparar alguna información que venga de nuestros ancestros, ¿sí? ¿Qué querrías tú aportar para subrayar la biodescodificación en estos momentos? Bien, que es importante como punto a tener en cuenta en tanto la biodescodificación sirve es identificar qué es aquello que me está molestando y preguntarme para qué está esta situación o esta persona diciéndome esta información a mí. Entonces, en el para qué vamos a encontrar diferentes respuestas que tienen que ver con un aprendizaje que nos está mostrando la persona que tenemos enfrente o la situación que tenemos enfrente. Pero ponos un ejemplo concreto cuando una persona siente determinada emoción, ¿cómo puede venir? Claro, Un ejemplo por poner. claro, por ejemplo, una persona, yo muchas veces es la consulta que más me llega, son personas que quizás no encuentran la pareja, digamos, ideal o no funciona ninguna de sus parejas. Y en realidad, el punto es que el universo o el Dios, universo, como lo quieras llamar, lo que está identificando es quizás lo que no estás haciendo es estar bien con vos y por eso nada afuera, es decir, nada con una pareja está funcionando. Quizás porque son parejas que al principio está todo bien, pero duran 3 o 4 días y desaparece o se va o hay una situación X que en definitiva siempre una persona vuelve a estar sola. Entonces,
Al repetirse este patrón, lo que está indicando es que en realidad la persona está buscando a una pareja para sentirse acompañado y no está viviendo su propia autonomía y su propia construcción de ser. ¿Sí? Es decir, Hay es empezar a una ver. vuelta a la persona, por decir así. Exactamente, hay una vuelta al ser, al identificar realmente qué soy, qué traigo, y en función a eso, cuando yo sé que estoy completa y que no necesito nada de afuera que me complete, entonces ahí, bueno, voy a percibir a la pareja de otra forma. Entonces, cuando yo cambio la percepción de un hecho, cambia alrededor. Entonces van a aparecer personas que tengan la misma construcción que yo. ¿Qué actividades o qué proceso se propone desde la biodescodificación a una persona que va a la consulta? Desde la biodescodificación lo que buscamos es primero identificar cuál es el conflicto. Se trabaja un conflicto por sesión. Entonces, identificar cuál es el conflicto de pareja, de trabajo, de dinero, identificarlo. Y una vez que lo identificamos, entonces ahí sí hacemos lo que se llama un camino al inconsciente, que es encontrar cuál es esa emoción que quedó oculta, ¿sí? Y que no pude expresar, y a través de ese proceso después se hace una reimpronta desde el amor o la maestría, ¿sí? Desde el amor o desde el perdón sería, como para sellar y que quede en lugar de esa construcción de una creencia limitante, sustituirla por una creencia no limitante, justamente. O sea, que hay un cambio en la mentalidad de la persona. Exactamente. Obvio que, a ver, como en todo proceso, nada es automático. Si bien es automático el hecho de identificar y percibir la situación de otra manera, el cambio es día a día y de la persona que se compromete con el trabajo, ¿no? El trabajo interno que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, No es un. le acompañas a la persona en ese proceso que hay que hacer. Exactamente, exactamente. Es un proceso que hay que hacer después de la biodescodificación de diferentes pasos y obviamente nosotros los biodescodificadores somos acompañantes de la biodescodificación, el momento y el proceso que lleva después. Damos pautas sobre ese proceso. Cuéntanos así algún caso, así de forma superficial, sin entrar en profundidad, un caso curioso, bonito, para que lo conozcan las personas que ven esta entrevista, algún detalle que se pueda comentar. Sí, claro. Hace un tiempo atrás atendió a una mujer que tenía diferentes sintomatologías en el aparato reproductor. Entonces ella me decía que con su pareja estaba bien y demás. Y entonces encontramos en el proceso de biodescodificación que en realidad había una situación conflictiva entre sus padres que ella seguía repitiendo en su pareja actual, pero que creía que eso que repetía estaba bien. Y en realidad era algo que implicaba un no respeto a su construcción de la autoestima. Entonces lo trabajamos y modificó todo su entorno en función a esto, ¿no? En función a cambiar ella su construcción de autoestima, porque de hecho no la tenía. Así que eso fue muy positivo. Va todo tipo de personas, todo tipo de edades, por ejemplo. Sí, generalmente son consultas a partir de los 16 años y puede asistir cualquier persona. Sí, lo importante es, obviamente, que tenga posibilidad de hacer un proceso mental, es decir, en personas que quizás no tienen memoria a corto plazo o, bueno, o que tienen alguna sintomatología más profunda,
es más difícil porque lo importante acá es tomar conciencia de lo que se está trabajando. Eso es lo más importante. Pero a partir de los 16 años, cualquier persona puede hacer biodescodificación. También hay chicos y chicas jóvenes que se plantean situaciones, por decir así, ¿no? Sí, sí, y es muy interesante, pues yo siempre digo que los millennials, los que nacieron del 2000 para esta parte, tienen como una apertura de pensamiento y de percepción de la realidad que hasta incluso creo que la biodescodificación como que va a ser parte de su modo de manejarse. Si bien vemos situaciones en los chicos adolescentes, la realidad es que tienen una apertura mental muy importante y muchas veces yo recomiendo que se escuche a los chicos y a los adolescentes en lugar de decirle, bueno, vos no participás o vos no, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo, sí, creo que muchas veces Sí. la pureza de su ser interno aporta como grandes ideas o perspectivas menos Total. dañadas que las de los adultos, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Ahora, a mí me gustaría, si bien hablamos de biodescodificación y es, a mi modo de ver, es muy interesante, me gustaría mucho preguntarte, Macarena, ¿qué es esto que vos hacés? ¿Qué es esto del diseño? Sí, me interesaría mucho Y saber. bueno, tenemos que decirle a los que ven este vídeo que hemos pensado hacer una entrevista doble. Entonces, pues bien, hacemos la transición de esta manera. Yo Bien, entrevisto a Lorena, y sí, Lorena me va a entrevistar a mí. Lo pondremos en el título del vídeo. El tema que yo quiero presentar hoy es el sí, aspecto de la sanación por arquetipos. Yo bien, soy instructora de la sanación por arquetipos del método Colin Bloy, que fue un gran profesor, un gran teacher, porque no le gustaba que le llamaran maestro. Y lo digo en el sentido de reconocimiento, porque no es que era un profesor más, sino que realmente él tuvo un conocimiento troncal que tenía que ver, para mi gusto, con el paso siguiente que hubiera dado Jung si hubiera vivido 15 años más. Entonces, lo explico un poco. Jung hablaba de los arquetipos de conducta y de los arquetipos universales. Él descubrió por toda su investigación, que también le hizo a través de los mandalas, que es fascinante la historia de Jung y el legado que nos deja, todavía tiene muchos valores muy ricos para nosotros porque tiene una profundidad en lo psíquico conectándolo con lo trascendente, que es justo el punto donde el ser humano trabaja con la conciencia. Entonces, las imágenes primordiales que Jung presentaba tenían que ver con la sensación que él descubrió de que todas las personas respondemos a ciertos patrones o imágenes internos. Por ejemplo, la madre, la vida, la muerte, la bella y la bestia, por ejemplo, claro, el héroe. Creía que había ciertos modelos, por decir así, figuras que denominó figuras arquetípicas, es decir, que tenían una esencia. No son modelos, no son prototipos, no son copias, no son interpretaciones, sino que digamos que es una manifestación psíquica en imágenes y en esencias. Y a partir de ahí lo que él descubrió es que había una serie de imágenes conductuales donde el ser humano respondía por entero. Por ejemplo, el de la sombra, que después todos lo hemos trabajado en base al ego y lo vamos viendo. Pero el hecho de verlo como un aspecto del proceso de individuación, de llegar a ser uno, lo que él llamaba el self, el ser. Entonces es como si nosotros de bebés y todo venimos con un potencial, venimos como un animalito humano, por decir así, y ese animalito humano va creciendo como las plantas, como los árboles, y en ese crecimiento por etapas, que siguen todos unos patrones también de etapas de tiempo y de números, y en mi gusto, para mi gusto también de proporciones como musicales, porque es la realidad. Entonces él lo que planteaba es que para llegar al self, nosotros teníamos que hacer un encuentro profundo con estas determinadas imágenes primordiales
que se manifestaban en la conducta interna. Cuando uno tiene miedo a morir, tiene que enfrentarse a esto. El miedo a la sombra, ver cuáles son los procesos en los que esa sensación de supervivencia y sobre todo el miedo hace que nosotros tengamos un comportamiento que cierra y que además bloquea lo que realmente somos y tenemos una carcasa que se convierte en una personalidad y que después es muy difícil si la dejamos crecer exageradamente o densificarse, es muy difícil después recuperar. La vida se encarga, porque es verdad, en este caso lo dice Paloma Cavadas, que la conciencia siempre está impulsando a nuestros cambios, pero nosotros podemos como no hacer caso a todo esto. Entonces, para explicarlo de dónde vienen los arquetipos, Sí. En esta parte, imágenes primordiales, arquetipos de conducta que son comportamientos como el de la madre, como el del héroe, todo esto. Y después el paso siguiente es que nosotros tenemos un diseño energético con figuras geométricas a nivel etérico. Y ese nivel etérico es donde están los arquetipos. Y son arquetipos funcionales, no son de conducta. Son arquetipos que son piezas, exactamente igual que cuando hacemos el análisis del médico, que tiene parámetros en la sangre, parámetros de los huesos, funcionamiento del estómago. Bueno, pues nosotros, antes de ser materia, estamos en un diseño como el arquitecto, como el que construye un mandala, como el que construye una casa, un edificio, un parque, un diseño, o un vestido de flamenco, por ejemplo. Lo digo para que sea visual. Entonces, lo apasionante para mí, lo que realmente me ha cambiado la vida, fue poder contactar con esta posibilidad, precisamente a través del tacto etérico, que es la sensación de las manos trascendida en otro sentido de conciencia, en otro estado, en otro compromiso, y poder trabajar en una franja donde tú puedes testar cómo están las figuras de diseño de la persona, del cuerpo, de la mente, de la familia, de la psique, de su karma, de su presente futuro, de sus registros acásicos. Yo lo llamo más bien secuencias silenciadas, por utilizar una terminología quizá más en nuestra lengua española, ¿no? Entonces, claro, si nosotros que a través de la historia hemos buscado símbolos y nos hemos agarrado a los símbolos, por ejemplo, por hablar de geometrías perfectas también, hemos ido a la alquimia, que también tiene una serie de símbolos y de rituales. Entonces aquí lo que Colin descubrió, gracias también a una comunicación mediúmnica con una canalizadora que le puso en contacto con Jung, lo que descubrió es que había arquetipos para todo. Todo está construido con arquetipos en el universo. ¿Cuál es el primer arquetipo del universo? Una espiral, por ejemplo. La espiral está en todos los movimientos planetarios, no solo en la Vía Láctea, sino que hay muchos más, ¿no? Entonces, por ejemplo, los agujeros negros también se sabe que tienen una geometría, por decirte el contrario, ¿no? Sí. Entonces, en base a esta situación, lo interesante es que como un proceso evolutivo, el hecho de poder entroncar con la energía en el diseño, ver cómo está, repararlo, renovarlo y ver cómo evoluciona esa energía hacia modelos que indican tu crecimiento evolutivo, supone una gran ayuda a la persona. Entonces, ahí es donde, claro, las distintas técnicas tienen un aspecto cercano. Porque, por ejemplo, cuando hemos estudiado a este doctor que tú mencionabas con sus 5 leyes, el doctor Hammer, resulta que marca unas figuras que no son arquetipos, pero tienen como una aplicación en el nivel etérico que también pueden ayudar en el proceso de la persona. Entonces, en el arquetipo, si estamos en el diseño, en el programa previo a la materia, todo lo que pasa aquí tiene una mejor solución porque lo estamos arreglando arriba. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces las personas por autosanación, por conocimiento, por contactar con la energía de la vida, se hacen una autosanación rápida, pero a veces no es así. Y la sanación también es preventiva. Entonces, la definición de arquetipos, que es extensa, pero creo que así se entronca. Entonces, tener acceso a este diseño en cualquier momento para suavizar, mejorar, aminorar
el dolor, la enfermedad, ayudar en el proceso con una energía nueva, renovada, tanto como lo necesita la persona, porque esa energía de sanación es inagotable. Entonces, claro, poder trabajar desde el nivel etérico para ayudar a la persona, realmente creo que es la gran maravilla del siglo XX, siglo XXI, además del proceso de la mente, de la emoción, de tomar conciencia, por supuesto. Pero al tener una nueva energía, muchas veces es más fácil. Macarena, ya no me duele, ya he podido perdonar. Esa energía nueva del amor, de la energía de amar, de lo que tradicionalmente se llama amor incondicional, sino que es un amor inmanente, un amor que tiene capacidad de penetrar por todas partes y cuando estamos en ese diseño, ¡buam!, aporta un 100% que la persona Claro, necesita. claro, eso te iba a preguntar, ¿está conectado con el amor directamente? Sí, 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 está conectado, es que es puro amor. Digamos que en la creación, lo que es la primera impronta, creíamos que era la luz, o eso estaba descrito, y sabemos que era el sonido, que es otro de Claro, los aspectos que yo trabajo, ¿no?, de la sanación. Pero claro, las cosas se van juntando, la geometría, el sonido resulta que tiene geometría interna y no la podemos descubrir del todo aún, pero está, es decir, todo vibra, todo se ilumina, todo brilla. Entonces esa parte, según el aspecto que cojamos, estamos aplicando un formato de discernimiento, un formato claro, de compactar la energía del amor, la energía de amar, para poder ser utilizada de distintas maneras. Todo nos va perfecto, a llevar. Entonces, claro, claro, imagínate, realmente tal como lo estoy explicando, es apasionante. sí, Para mí ha sí, sido... totalmente, pero por ejemplo, si yo llego a una consulta con vos, ¿cuáles son los pasos a seguir? O, por ejemplo, yo puedo plantearte cualquier situación que a mí me esté afectando en este momento, una enfermedad, una situación laboral. Sí, nosotros lo que hacemos es un testaje, un protocolo de testaje a través de las Sí, manos, de todas las piezas de la persona y empezamos por la entrada de energía, vemos la pauta que nos pide emocional, física, mental, kármica, de claro. dolor, de falta de perdón, de traumas, que los traumas llegamos hasta el trauma de encarnación, fíjate, hasta el Claro, trauma de encarnación, trauma del embarazo, trauma de nacimiento, trauma de encarnación. Entonces, lo que hacemos es, con eso que trae la persona, ir primero a esa parte, pero siempre realizamos un protocolo de todas las fichas, o casi todas, pero hacemos un protocolo, hay varias cosas, chakras, campo áurico, esencias espirituales, el laberinto de la conciencia, el ADN, hay como varias pautas que son son necesarias revisar. O sea, una persona se va con un reseteado completo, claro, claro, no claro. solo con el problema Y que trae, sino que se miran todas las fichas, igual que hace el médico cuando te pide un análisis de sangre, ¿no? Pues nosotros hacemos igual, solo que lo hacemos en energía, en el nivel etérico. ay, qué interesante, qué interesante. ¿Y cuántos encuentros son? ¿Puede ser virtual? ¿Es presencial? La sesión ahora la podemos hacer de varias maneras. Presencial, por supuesto. Podemos hacer la sanación para otra persona y el tema de permisos y todo eso lo tenemos todo en cuenta, o sea que no hay ningún problema en ese sentido. La sanación jamás invade ni el libre albedrío ni la energía de otra persona. Eso no está permitido, no lo podemos hacer. No, claro, no, no, no. Y No. ahora por Zoom también lo podemos hacer. Entonces, Bien, claro, la consulta de sanación, la primera consulta es si no ha venido nunca, necesita hacer todo el proceso y todas las fichas. Y después la persona va a venir según ella quiera. Aconsejamos, yo particularmente doy ejercicios creativos, es decir, involucro a la persona para que ayude a sus propios arquetipos, a ver qué le dicen, cómo se siente, cómo duerme, qué ha pasado en una semana. Entonces, dependiendo del proceso, la persona puede venir más sesiones. Y lo que yo sugiero siempre después, cuando la persona se encuentra bien, es venir preventivamente, igual que vamos a un spa. Entonces, claro. la sanación la tenemos pues como algo de esas
cosas de la vida de las que podemos disponer siempre, como es un spa o salir a la montaña o, no sé, incluso una copa de vino, si quieres decirme, pero en el sentido Sí, de que nos sí, ayudamos a nivel etérico y perfecto. podemos prevenir, Qué ¿sabes? También interesante. hay procesos de la evolución. Yo quiero abrir mis puertas de voluntariado. Muy bien, pues vamos a ver cómo estás, qué situaciones kármicas quedan, en qué situación está tu voluntariado. Voluntariado en el sentido de que ya he resuelto muchas cosas kármicas y ahora estoy, los budistas lo llaman dharma, pero ahora estoy en mi misión de vida. ¿Cómo puedo Claro. saber más de mi misión de vida? Pues los arquetipos te lo dan también. Entonces, claro, los arquetipos además se desarrollan, están evolucionando, crecen. Yo misma, que me dedico a investigarlo, te puedo comentar así entre nosotras que Sí. ahora, que cuando yo empecé ahora, por ejemplo, hay secuencias de tres, que antes no. Y ahora se están dando secuencias de tres, que nos están indicando que ya hay un desarrollo, es decir, que hay una ayuda como trinitaria, por decirte, hay una ayuda como de tres aspectos que tienen que ir en combinación. Y eso es una Ah, interpretación que hacemos ahora. Pero ves, al manifestarlo, al definirlo, se entiende. sí. Antes eran todas las fichas y ahora resulta que hay combinaciones de fichas, que además algunas son nuevas, y aparecen para esa persona, luego se van desarrollando y son para, digamos, para todo el mundo, pero tenemos como esta variante, esta evolución de los arquetipos. Qué interesante. Cada uno, cada persona tiene un, un arquetipo diferente. No, lo que comento No, es que el diseño de la persona humana es el sí, mismo para todos. es el mismo. Entonces, lo que Bien, hacemos es ver cómo está ella interactuando con sus piezas de diseño. Por claro, ejemplo, claro. nosotros tenemos todos dos ojos, Sí, ¿no? Sin embargo, los sí, perritos tienen cuatro patas, no tienen dos brazos. Entonces, digamos que cada especie tiene un diseño y el ser humano perfecto. tiene un diseño. Bien, Entonces, el arquetipo, si hay un arquetipo especial para la persona, puede ser en un momento determinado sobre un aspecto espiritual de sus chakras superiores, por ejemplo, donde venga una claro, pieza que sepamos que es para esa persona. Pero lo que nos interesa es que la manera de interactuar con sus arquetipos en su diseño, o sea, su ser superior y el ser físico que está aquí, que permite la encarnación, estén en perfecta armonía y haya un armonía. flujo energético para no enfermar, para no Claro. drenar a través del cuerpo, sino poder eliminar con más facilidad. ¿Me Por eso es tan explico? importante lo preventivo de lo que vos hablabas hace Y un sí, ratito. yo sí lo creo. De hecho, cuando tú conoces la herramienta, yo además la aconsejo a muchos terapeutas porque yo puedo, si estoy haciendo una cosa de sonido o si tú estás haciendo biodescodificación o alguien hace Reiki o flores de Bach, tú puedes testar la objetividad del arquetipo, cómo está hoy y cómo está la semana que viene. Puedes tomar nota, eres honesto, tomas la nota que tú ves y a la Sí, semana siguiente tomas otra nota y ves que hay una diferencia. Y si hay una mejoría, es objetivo. Entonces, claro, claro. Entiendo. tener la objetividad de lo etérico, de lo invisible, de lo energético, creo Claro. que es una conquista enorme en la Qué posibilidad belleza, del ser humano, claro. qué Porque no es belleza. un símbolo, no es algo que dice alguien, no es de la Edad Claro, Media, no, es algo que está vivo, porque es en el diseño de la persona, es su propia ficha que está funcionando y te dice, mira, estoy regular, mira, necesito más energía, mira, combina esto con esto porque aquí este te lleva a este otro, porque este otro tampoco está. Entonces, al mirar todas las fichas, haces realmente un reseteado, haces un reinicio como en el ordenador. Intento claro, utilizar palabras claro. para que se Sí. entienda, ¿no? Entonces, Y hay un acompañamiento a la persona durante este proceso. y por Sí, supuesto, incluso a distancia, si la persona en un momento claro, determinado tiene una crisis, se atiende a distancia como una urgencia, por decir así. Si no puede claro, venir, también se realiza eh, la, el refuerzo energético, se realiza. La primera sanación siempre conviene tener una segunda como refuerzo. Y después ya la claro. persona, dependiendo de su proceso, hay gente que suele venir una vez al mes, por ejemplo. Otras personas vienen 3 veces al año. Otra persona prefiere venir más a menudo porque sabe que como se encuentra bien, las cosas funcionan y se encuentra más consigo mismo como
en lo que él siente que es estar bien, pues eso es fundamental para después el trabajo, la familia, las cosas de la vida, solucionar conflictos y tal. Si tú te encuentras bien con tu propia energía, ni más bajo, ni cosas de este tipo, perfectamente, en cuanto tú te encuentras bien, puedes afrontar el día a día, Claro, puedes claro. pensar con más claridad, puedes abrirte más al perdón si hace falta, comprender al otro de otra manera y empezar a tener una perspectiva mucho más elevada que te entronca con niveles sutiles, Claro. que llamamos de nuestros guías, nuestros ángeles, nuestros colegas dimensionales, yo prefiero decir ya, pero cada persona como lo entienda. Entonces el hecho de poder estar en esa sutileza, ¿sabes? Es que te permite como entender mejor el sentido de la vida incluso, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Es como la propia materia de los arquetipos, al tener función aquí, después nos da el reflejo de la energía maravillosa que hay más arriba. Qué belleza, sí, yo lo voy a hacer. Y decime, aparte haces cursos, yo sé que tenés un libro, pero Sí, aparte también haces cursos, contanos un poquito de eso. sí, bueno, hoy vamos a hablar de los arquetipos porque Sí, esta parte que yo llevo muchos años ya los arquetipos y que creo que por una parte es una técnica, yo la llamo tecnología psicosolar, porque he descubierto que viene de algo muy elevado y lo llamo tecnología, no técnica. Entonces, esto se enseña, tenemos unos cursos que son para todo tipo de personas, pero ahora mismo para los terapeutas, con tanta claro, interferencia, digamos, que pueda haber por la situación que hay, nosotros podemos ayudar con cada terapeuta y sanador con su técnica, pero los arquetipos te dan objetividad. Entonces, aprender estos cursos, luego lo tienes a la mano en cualquier momento. O sea, yo la llevo puesta, no tengo una maleta, no necesito nada, sino claro. que los arquetipos los tengo ya integrados y tengo en mi protocolo para poder hacerlo y lo puedo hacer en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier situación. Hay 3 cursos para hacer los arquetipos. Desde luego yo sugiero por lo menos hacer los 2 primeros. El tercer Bien, nivel es como una profundización en el hecho de ser sanador, porque ahí es donde están las operaciones etéricas, por ejemplo, y el claro, arqueómetro, que es la única técnica que trabaja el arqueómetro, que es una figura especial que se entiende que es el arquetipo maestro porque están todas las ciencias contenidas en él. Entonces, los 2 primeros cursos, yo creo que para cualquier persona y para los terapeutas, sanadores, para todos los que se acercan, por ejemplo, en esto que hacemos dentro de la Liga Internacional de Líderes, sí, para mí es fundamental, por una parte, tener objetividad, algo que te certifique que lo que estás haciendo va correcto, no solo porque lo claro. sientes, sino porque lo tienes ahí. Y por otra parte, claro, en mi otra faceta con mi libro es cómo no manifestarlo bien todo en la voz, cómo no expresarlo todo. Entonces, fíjate, para mí es la vibración de la conciencia, los arquetipos y el sonido. El Claro, sonido claro, vibra y los arquetipos también vibra, uno en geometría y el otro en ondas sonoras. claro. Qué maravilloso, qué maravilloso. Sí, es muy interesante, muy interesante. Contanos algo más de los arquetipos, algo específico, es decir, algún caso, algo como más puntual, porque es súper apasionante. Y voy a contarte uno que es muy bonito, es de una mujer, es un tema femenino, que tuvieron que hacerle una operación de ovarios para extirparlos. Y entonces, en la primera sanación, yo hice toda la sanación y yo le explicaba que a nivel etérico, cuando sucede esto, lo que hacemos es reponer el arquetipo en el diseño, aunque no esté físicamente, y eso ayuda mucho a que el cuerpo sepa que el funcionamiento puede estar casi al 100%. La segunda Claro, sanación que ella vino, le dije, uy, esto está correcto, porque a veces eso tarda más sesiones en quedarse integrado porque la persona tiene como el trauma y ese desgarro de que ha perdido una parte del cuerpo. Y cuando yo hice toda la sanación, digo, oye, esto está funcionando, está correctamente. Digo, ¿qué ha pasado? Qué bien, cuéntame. Dice, claro, me has dicho que me has puesto los ovarios otra vez, pues ya está. Dije, efectivamente. Entonces, a nivel etérico, ella, desde su conciencia,
había integrado que iban a funcionar sus ovarios etéricamente, aunque no estuvieran físicamente, y así lo hizo. Y Y lo cuando yo lo aceptó así, testé, claro. yo pude comprobar que no sabía lo que ella había pensado, ni elaborado, ni nada, pero yo pude comprobar que estaban funcionando. Y eso, por ejemplo, a nivel hormonal ayuda mucho, porque cuando se produce, claro, alguna operación de este tipo, siempre después hay un imbalance en el cuerpo y la sanación ayuda mucho a las operaciones, al posoperatorio, a los partos, ayuda mucho para cuando tienes que ir al dentista, ayuda mucho en las caídas, en las escayolas, es decir, que tiene una aplicación constante, práctica, efectiva, acorta los tiempos, por ejemplo, de estar en un hospital. En vez de estar 8 días y estás 4, pues mira, ¿sabes? El Sí, cuerpo claro. responde. Entonces, este caso que te cuento es muy bonito porque además lo hizo ella. Ella confió en lo que yo le dije, yo le hablé de nuestro protocolo, cómo era. Entonces, si nosotros estamos bien en ese nivel etérico, es más fácil después que en el cuerpo podamos manejarnos con todas las situaciones del día a día. Y siempre tenemos esa posibilidad de estar conectados, bien enganchados, bien ensamblados. Esa es la palabra. Bien Claro. ensamblados con nuestra conciencia en el nivel etérico funcionando. Eso sería. Qué interesante, me encanta, me encantó. Eh, Decinos, Macarena, cómo la gente puede contactarse con vos para las sesiones, para trabajar con vos todo este tema que es tan apasionante. Bueno, vamos a ver si lo podemos poner aquí de alguna manera en el Sí, vídeo y si no por el nombre también nos pueden encontrar. Claro, lo bien. más fácil es el correo electrónico macarenamiletich@gmail.com. ¿eh? Lo vamos a agregar. Bien, sí, macarenamiletich@gmail.com. perfecto, Esa perfecto. sería la... Di el tuyo Y también, algo, si quieres, para que quede también grabado y después intentaremos ponerlo. sí, bueno, las redes sociales o Instagram o Facebook, Biodeco aplicada, ahí me van a encontrar fácil. Y algo más que nos quieras contar porque me apasionó. Yo había notado, bueno, de geometría sagrada también, porque trabajas. Quiero que nos cuentes un poquitito, ya casi cerrando, las especificidades a las que te dedicas, porque no solo con arquetipos, sino también con geometría sagrada y con la voz. Sí, yo soy instructora de arquetipos, que esa es la consulta, digamos, la que pude empezar de inicio, pero están Sí, combinadas con mis consultas de sonido. Las de arquetipos es de sanación a presencia, a distancia o por Zoom y con el tema que sea requerido para la persona. Después tengo, en cuanto al sonido, lo que hago son consultas de sanación a través del sonido, por ejemplo, donde hago la armonización y es el sonido de la voz el principal elemento donde yo actúo en la terapia. Claro, si necesito echar mano también de los arquetipos, los tengo, por supuesto, pero claro, si la persona quiere claro. sonido, se hace la terapia a través del sonido. Entonces, después, otra persona necesita trabajar la oratoria. Presentamos el trabajo, la clase para la oratoria. Otra persona dice, no me gusta mi voz, tengo un conflicto emocional con mi voz. Hacemos una sesión especial para trabajar, que además es algo precioso. Otro día a lo mejor podríamos hablar de esto, de Sí, este claro. aspecto terapéutico del sonido. Entonces, después yo tengo un trabajo nuevo que es fuerzas de identidad del nombre personal. Es un estudio alfabético, no de numerología, sino alfabético, de cuáles son las cualidades que traes tú inscritas en el nombre personal. Y Ay, te qué contaré el belleza. secreto. Sí, por favor. El secreto es que hay ciertas letras que traemos ganadas de otra vida. Mira, Entonces, mira. fíjate, poder tirar de ese hilo, Ay, tener el sí. tesoro que vibra en el nombre personal y que te está ayudando siempre, ¿eh? Ay, qué interesante. Muy interesante porque el nombre es una carta vibracional
que se complementa con la carta natal de los planetas. Claro, Pero claro. digamos que aunque uno sepa lo que tiene que trabajar, tiene un tesoro, tienes como esmeraldas, rubíes, diamantes. Entonces, las piezas de tu nombre personal sirven para esto. Entonces, tenemos dos estudios, uno corto que se llama el don y otro completo, que es el estudio Alfa Omega, donde con 36 páginas se ve la influencia angélica, se ve la piedra que necesitas a través del nombre, se ven los ejercicios vocálicos que hay que hacer, hay un yantra, ¿sabes? Hay un koan. El yantra es un dibujo geométrico que no es un arquetipo, pero tiene que ver con el nombre. El koan es una especie de afirmación poética para la persona. Entonces, claro, tengo como esos 4 elementos que están unidos todos por la vibración. O sea, la conciencia en vibración se manifiesta a través de distintas cosas, de geometría, de sonido, de las letras, de nuestra conexión, ¿no? Entonces, todas esas 4 partes son las áreas que yo trabajo en consulta y en los cursos, que como te puedes imaginar, siempre estamos bien aspectados, con energías potentes de los colegas dimensionales para hacerlo. Y cada vez son más hermosos los encuentros en los cursos. Así que te agradezco la oportunidad. Te agradezco la oportunidad. Sí, es importante decirle a nuestros colegas, justamente a todos los que formamos parte de la liga, de ponernos en contacto con toda esta información. Es muy interesante. Yo creo que puede ser una ayuda para complementar la formación, para estar más seguros de lo que uno hace. Claro. También es como subir de nivel. Realmente, claro, todo lo que yo me he dedicado me ha permitido ir subiendo de nivel, ir entrando en mí, en lo que había que resolver, en ampliar lo que está correcto, los dones que tenemos, que a veces dirán, ay, no, yo no tengo este don. Sí, sí, tienes este don y lo puedes manifestar. Entonces, el reconocimiento de estos dones, de estos talentos, también hace que tu labor hacia la misión de vida, claro, esté más extendida, esté más afianzada. Y yo creo que es importante, ¿no te parece? Sí, muy importante. Y muy interesante también tu explicación, muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Bueno, bien, muchísimas gracias por todo, esto que nos contaste. Creo que estamos en tiempo, casi. Creo que estamos en tiempo. Así que... Sí, le agradecemos a Amado Esaine por hacernos parte de la Liga Internacional de Líderes de Evolution Lil TV, que, bueno, vos, Macarena, tenés un programa ahí en Evolution Lil, que se llama... El programa es sobre el sonido, la voz viviente, sí, se llama. Bien. ¿El tuyo? Cuéntanos, ¿cómo se llama el tuyo? Y el mío se llama Biodeco Aplicada, que es sobre biodescodificación, y bueno, ahora voy a empezar una nueva serie de videos en donde voy a dar un pequeño curso libre de cómo biodecodificarnos a nosotros mismos, cómo biodecodificarte a vos misma. Así que bueno, un placer. Queda pendiente una segunda parte, así nos seguís contando mucho más de la voz. Yo creo que sí que es interesante el poder quedar emplazadas para poder manifestar la secuencia que sigue en esta primera presentación de los 2 temas, ¿no? De la biodescodificación, sí, por una parte, y de todo este aspecto vibracional a través de los arquetipos, hoy el tema de arquetipos y todos los demás, por supuesto. Así que... Pues terminamos aquí, damos las gracias a la Liga Internacional de Líderes, invitamos a todos a estar atentos a esta información, a reciclar, a renovarse y a integrar toda esta información tan interesante para cumplir la misión de vida. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Lore.